Número 10. El vigilante malo. En 2016, un hombre llamado Nick Cross formó un grupo de vigilantes en Australia. Esto fue después de que una pandilla de adolescentes intentara irrumpir en su casa, un evento aterrador que lo obligó a estar escondido adentro con su hija de 10 años, ambos temiendo por sus vidas. Le dijo a los periodistas en ese momento que había niños de 12 años armados y peligrosos en su vecindario, con la mayoría de estos niños dirigidos por un puñado de hombres de 30 años. Estaban robando autos, irrumpiendo en casas y causando todo tipo de problemas. Así que a Nick se le ocurrió su propia banda de vigilantes. Nick y su grupo de vigilantes de ideas afines supuestamente patrullaban las calles por la noche, tratando de mantener las cosas un poco más seguras, pero no duró mucho tiempo. 2 años más tarde, Nick era un hombre diferente, y en diciembre de 2018 fue acusado de asesinar a una mujer llamada Madison Parrott, de 29 años. El cuerpo de Madison fue descubierto con quemaduras extremas dentro de los frágiles restos de una tienda de campaña en Geelong Showgrounds. 2 días después de que se encontrara su cadáver, Nick Cross fue arrestado en su casa en Sydney por la policía. Él y sus 2 cómplices supuestamente le dispararon a Madison en la cabeza, arrojaron su cuerpo en una tienda de campaña y luego lo quemaron. En cuanto al móvil, todo tenía que ver con las drogas. Es posible que Nick haya iniciado un grupo de vigilantes, pero en 2018 no tenía hogar y sufría de adicción a la heroína. Sus 2 cómplices, Todd Sell y Tracy Menzies, eran adictos a la metanfetamina. Madison Parrott simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Número 9. Phoenix Jones. Phoenix Jones es el único vigilante enmascarado real que intentó operar en la ciudad de Seattle. Se describió a sí mismo como un superhéroe legítimo y comenzó a patrullar las calles de Seattle vestido con un disfraz alrededor de 2010. Todo comenzó después de que Jones presenció cómo golpeaban a su amigo sin que pudiera defenderse afuera de un bar. Como Jones fue entrenado en artes marciales mixtas, decidió salir y hacer algo al respecto. Casi de inmediato se convirtió en un enorme problema para la policía. Se suponía que solo patrullaría, llamaría al 911 si veía crímenes y dejaría el arresto a la policía. Pero la policía estaba irritada porque Jones seguía intentando disolver las peleas por sí mismo. Estaba rociando pimienta a la gente y patrullando con un compañero llamado Fantasma. Menos de un año después de que comenzara, en 2011, la policía arrestó a Phoenix Jones y lo desenmascaró como Benjamin Fodor. Fue arrestado por rociar gas pimienta a 4 personas que supuestamente habían estado en una pelea callejera. Esto puso fin a su tiempo en el centro de atención, aunque aparentemente continuó luchando contra el crimen durante varios años después. Más recientemente, Benjamin Fodor fue arrestado con su novia en enero de 2020 por cargos de drogas. Número 8. El cazador de depredadores. Durante más de 2 años, Kyle Swanson ha sido el jefe de un grupo de vigilantes en St. Louis. Kyle y su grupo de cazadores de depredadores se especializaron en detener a los posibles abusadores de niños. Se hacen pasar por jóvenes en las redes sociales, convenciendo a los hombres en el área de St. Louis para que se reúnan con ellos en un estacionamiento en algún lugar. Pero son Kyle y su equipo quienes aparecen. Se enfrentan a estos chicos raros y lo transmiten en vivo para que decenas de miles de personas lo vean en casa. Según Kyle, ayudó a la policía a encarcelar a cientos de personas muy enfermas desde que lanzó su organización, KTS Predator Hunters, en 2019, pero en 2021 Kyle terminó del otro lado de la ley. Un jurado lo acusó en enero de restricción ilegal y obstrucción de la justicia. También fue acusado de un delito menor de agresión. Todo sucedió después de que atrajo a un hombre en el condado de Madison, Illinois, a su automóvil. Luego se negó a dejar salir al hombre y lo amenazó con violencia. El fiscal estatal del condado de Madison dijo que incluso si lo que Kyle estaba haciendo fuera con fines loables, no puede simplemente tomar la justicia por su mano. Kyle negó haber actuado mal y la mayoría de las personas en las redes sociales están de su lado. Kyle incluso recurrió a TikTok para decir que la policía estaba protegiendo activamente a los depredadores de niños, mientras que todo lo que Kyle intentaba hacer era proteger a los niños. Tras los problemas de Kyle con las fuerzas del orden, KTS Predator Hunters se vio obligado a cerrar. Y si te gusta el video, deja un pulgar arriba y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Limpiar al mundo del mal. El 9 de enero de 2013, una banda de vigilantes secuestró a un narcotraficante, lo partió en pedazos con un machete y dejó los pedazos tirados en un campo. Todo porque querían librar al mundo del mal. Estos 3 hombres procedían de Kentucky y 2 de ellos eran ex-marines. Fueron arrestados y acusados de secuestrar y matar a un joven de 19 años llamado Daniel Delfin. También fueron acusados de abuso de un cadáver y manipulación de pruebas. Según los investigadores, los vigilantes eran Jeffrey Allen, Stephen Hartness y Anthony Baumgartner. Los 3 admitieron el asesinato y dijeron que todo era parte de su plan para limpiar el mundo. La víctima desprevenida había sido atraída al aire libre con el pretexto de que compraban droga. Cuando apareció el traficante, los vigilantes lo estrangularon hasta que murió y luego arrojaron su cuerpo en un campo. Y por alguna razón inexplicable lo cortaron en pedazos antes de huir. El joven de 19 años había sido un conocido traficante de heroína con condenas anteriores, razón por la cual los vigilantes lo habían atacado. Pero al final su brillante plan para limpiar el mundo no fue más allá de su primera víctima. El campo en el que habían arrojado el cuerpo estaba justo al lado de la casa de Jeffrey Allen. No fue tan difícil para la policía hacer la conexión. Número 6.
Tiroteo fatal en Kenosha. Un joven de 17 años con un arma apareció en una protesta en Kenosha, Wisconsin, en agosto de 2020. Con su gorra de béisbol volteada, una bolsa de suministros colgando de su hombro y lo que parecía ser un rifle semiautomático en ambas manos, llegó para proteger los negocios de la zona de los que protestaban. El adolescente fue identificado como Kyle Rittenhouse. Según su cuenta en las redes sociales, era un gran admirador de Donald Trump y un entusiasta partidario del movimiento Blue Lives Matter. Se encargó de visitar a Kenosha durante una noche de manifestaciones tras el tiroteo de Jacob Blake. Jacob había recibido 7 disparos de un oficial mientras sus 3 hijos observaban horrorizados desde el interior de su vehículo. Recibió un disparo en la espalda y quedó parcialmente paralizado, pero milagrosamente sobrevivió. Cuando Kyle Rittenhouse llegó a la multitud de manifestantes, no perdió tiempo y comenzó a disparar. Le disparó a un hombre en la cabeza y le disparó a 2 personas más y luego siguió caminando por la calle con su arma en ambas manos, sin oposición alguna por parte de la policía cercana. En un momento, Kyle incluso levantó las manos en el aire para rendirse, pero la policía siguió pasando junto a él. Kyle mató a 2 personas más esa noche e hirió gravemente a una tercera, y se fue a su casa a dormir en su propia cama. No fue hasta más tarde que se activó una orden de arresto por fugitivo y se entregó a las autoridades. En 2021, el justiciero de 17 años fue declarado inocente de todos los cargos. Número 5. El bloqueador de trenes. Dennis Nichol ha sido descrito como el vengador silencioso. Dennis es un analista financiero que trabaja en el hospital de la Universidad de Illinois en Chicago. En 2015, Dennis decidió que estaba cansado de que su viaje al trabajo estuviera lleno de gente ruidosa hablando por teléfono, música a todo volumen en los teléfonos de la gente y todo el caos, así que decidió que iba a hacer algo al respecto. Los residentes de Chicago comenzaron a notar que, mientras estaban en el tren, a veces se cortaban sus llamadas y de repente no tenían servicio. No fue sino hasta que pasó un año que alguien finalmente tomó una foto de Dennis Nichol sentado en el tren con un bloqueador en la mano. El dispositivo es ilegal y muy poderoso. Este dispositivo puede bloquear las señales de los teléfonos celulares y las señales de radio en un área bastante amplia. Después de que atraparon a Dennis con el bloqueador, el Departamento de Policía de Chicago y la Autoridad de Tránsito de Chicago se involucraron. Llevaron a cabo una operación encubierta para atrapar a Dennis en el acto. Le quitaron su bloqueador y lo acusaron de un delito grave. Cuando se le preguntó sobre su motivación, Dennis dijo que simplemente quería viajar en paz. Su abogado Charles Lord dijo a las fuentes de noticias que Dennis pudo haber sido un poco egoísta, pero que no tenía malas intenciones. La gente en las redes sociales elogió a Dennis como un héroe silencioso, y algunos dijeron que todos los autobuses y trenes deberían tener sus propios bloqueadores para la tranquilidad de las personas. Número 4. Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier se tomó la justicia por su mano cuando abrió fuego dentro de un juzgado abarrotado el 6 de marzo de 1981. En ese entonces eso estaba sucediendo en Alemania Occidental. Estaba furiosa porque un hombre de 35 años, un conocido depredador, estaba siendo juzgado por asesinar a la hija de Marianne. En lugar de obtener justicia del sistema legal, Marianne se vengó con las 6 balas que alcanzaron al hombre y lo mataron. Todos estos años después, Marianne sigue siendo infame en Alemania. Las noticias locales han descrito lo que sucedió ese día como el caso más espectacular de justicia por mano propia jamás visto en Alemania después de la guerra, pero la verdad de lo sucedido está lejos de ser espectacular. En la década de los 70, Marianne era una madre soltera en apuros. Dirigía un pequeño pub en la ciudad alemana occidental de Lübeck, donde vivía con su hija Anna. Sus 2 hijos anteriores habían sido dados en adopción, pero estaba decidida a quedarse con Anna. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Anna fue descubierta muerta el 5 de mayo de 1980. Había sido asesinada por su vecino, un carnicero local llamado Klaus Grabowski, que tenía antecedentes penales por abusar de niños. El juicio fue una pesadilla total. Los abogados de Klaus afirmaron que había actuado debido al desequilibrio hormonal causado por haber sido castrado voluntariamente años antes. Marianne no podía arriesgarse a que se saliera con la suya por algún tecnicismo, y así en el tercer día del juicio sacó una Beretta calibre 22 y apretó el gatillo 8 veces. 6 de los disparos dieron en el blanco, y Klaus murió en el suelo de la sala del tribunal. En 1983, Marianne fue sentenciada a 6 años de prisión. Número 3. El maestro de la espada de Arkansas. En 2021 había un superhéroe corriendo por una ciudad en Arkansas cubierto con una armadura que se parecía mucho a Batman y empuñaba un par de espadas, y según sus redes sociales estaba a la casa de un asesino en serie. El nombre del justiciero es Shadow Vision, y estaba patrullando Little Rock, Arkansas después de que una mujer fuera apuñalada 15 veces. 3 personas fueron asesinadas a puñaladas en la ciudad entre los años 2020 y 2021, y Shadow Vision estaba decidido a llevar al asesino ante la justicia. Incluso publicó en su página de Facebook que conocía el nombre del asesino, y que lo estaba persiguiendo activamente. Incluso propuso una pelea de 1 contra 1 para arreglar las cosas para siempre. Sin embargo, ha pasado más de un año y no hemos escuchado otra señal en Little Rock. Parece que el vigilante enmascarado no ha atrapado a ningún asesino, y desafortunadamente, el acosador en serie parece estar todavía suelto. Número 2. Asesinato de patitos. En el Reino Unido no hay vigilantes enmascarados. Los vigilantes en la tranquila campiña inglesa operan en una capacidad
capacidad ligeramente diferente a los que se encuentran al otro lado del agua en los Estados Unidos. Por ejemplo, alguien se tomó la justicia por su mano en mayo de 2022. Ocurrió cerca de Stoke-on-Trent cuando un individuo atropelló a 3 patitos mientras circulaba por una rotonda. El conductor estaba al volante de una camioneta de tránsito blanca y había estado conduciendo de manera imprudente. Ignoró al otro automovilista que había estado esperando a que cruzaran los patos y atropelló a 3 patitos a sangre fría. Un individuo que estaba allí vio lo que sucedió, lo persiguió, obtuvo el número de la placa y tuvo una acalorada discusión con el asesino de patos, quien dejó bastante claro que no le importaban los patos. El transeúnte estaba tan enojado que tomó el número de placa y lo publicó en línea. El número de placa circuló en casi todas las plataformas, incitando a una multitud de residentes enojados a pedir que se persiguiera al conductor y se le diera una lección. Este fue un problema tan grande que la policía de Staffordshire tuvo que pedirle al público que no tomara el asunto en sus propias manos. Estaba fuera de control y este tipo podría haber sido arrastrado fuera de su casa por una multitud enojada. Nunca sucedió, pero definitivamente estuvo cerca. Número 1. Gary Plauché. Gary Plauché mató a un hombre en la televisión en vivo. Sucedió en 1984, después de que un depredador violento llamado Jeffrey Dowsett secuestrara y agrediera al hijo de Gary, Jody. En el momento del incidente, Jody tenía solo 11 años y estaba tomando lecciones de karate con Jeffrey. El abuso se había prolongado durante al menos un año, y en febrero de 1984 Jeffrey robó al niño y se lo llevó de Luisiana a California. El niño solo fue descubierto porque logró hacer una llamada por cobrar a su madre desde el teléfono del motel. La policía de California allanó el motel y salvó al niño, pero el daño ya estaba hecho, psicológica y físicamente. Incluso después de que Jody regresó a casa con su familia en Luisiana, las cosas no fueron las mismas. Aproximadamente 2 semanas después, el 16 de marzo, Jeffrey fue trasladado en avión de regreso a Luisiana para ir a juicio. Gary descubrió exactamente a qué hora llegaría el terrorista de su hijo al aeropuerto metropolitano de Baton Rouge y fue allí para encontrarse con él. Gary en realidad había obtenido la información de un empleado de una estación de noticias local. Los equipos de noticias instalaron sus cámaras en el aeropuerto, con la esperanza de lograr una confrontación dramática entre los dos hombres. Pero lo que nadie esperaba era que Gary se tomara la justicia por su mano. Cuando los dos hombres se acercaron en el aeropuerto, Gary sacó una pistola y le disparó a Jeffrey a quemarropa en el costado del cráneo. A raíz del asesinato, Gary fue llevado a juicio. No se declaró culpable de homicidio involuntario y le dieron 7 años, pero la sentencia fue suspendida, por lo que solo terminó con 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías un equipo de vigilantes patrullando tu vecindario o la policía real? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos increíbles como este.